En este vídeo te voy a contar la historia de un psicólogo estadounidense que puso un misil en una paloma. En 1938, un psicólogo llamado Bruce Skinner estaba investigando en la Universidad de Harvard el comportamiento que tenían las palomas. A Skinner la mayoría de psicólogos le odiaban porque tenía ideas extremadamente radicales, pero Skinner, para demostrar que tenía razón, realizó un experimento. Skinner cogió una paloma y la puso dentro de una caja en la que había un botón, y cuando la paloma presionaba ese botón caía un poco de comida dentro de la caja. Después de unos cuantos minutos, la paloma aprendió que tenía que presionar el botón para que saliese la comida, y a esto Skinner le llamó el refuerzo continuo. Pero después de esto, Skinner empezó a darle comida a la paloma solo algunas veces de las que presionaba el botón, y con esto descubrió algo todavía más interesante, que es que cuando hacía esto, las palomas no dejaban nunca de presionar el botón y se volvían adictas a picotearlo, y a esto Skinner lo llamó el refuerzo intermitente. Y con este experimento Skinner descubrió el condicionamiento operante, y básicamente esta es la razón por la que tenemos comportamientos adictivos. Pero este experimento tenía un problema muy gordo, que es que a veces las palomas hacían cosas muy extrañas, y para ver cuál es este problema vamos a continuar con la historia. Después del primer experimento, los psicólogos empezaron a criticar todavía más a Skinner. Incluso tuvo varios amigos que dejaron de hablarle. Skinner, en el segundo experimento, metió a la paloma en una caja, pero esta vez no puso ningún botón y simplemente le salía la comida cada ciertos minutos. Al principio las palomas no hacían nada extraño, pero después de unas horas empezaron a hacer movimientos raros, y Skinner en este momento vio algo muy interesante. Cuando salía comida en la caja y la paloma realizaba un movimiento específico, como por ejemplo girar la cabeza hacia la izquierda, las palomas asociaban este movimiento a la comida, y después de unas horas tenía a todas las palomas girando la cabeza y haciendo cosas extrañas. Y aquí es cuando Skinner descubre que las palomas, al igual que los seres humanos, también tienen supersticiones, y descubrió cuál es el mecanismo con el que formamos estas supersticiones, como por ejemplo lo de tocar madera o ponerte tus calzoncillos favoritos para que te den suerte. Y para ver cómo Skinner puso un misil en una paloma, vamos a continuar con la historia. Justo en esta época, Estados Unidos estaba metido en mitad de la Segunda Guerra Mundial, y como estaban desesperados y necesitaban un misil guiado contra los nazis, el ejército le hizo una llamada a Skinner, y en esta llamada le propusieron hacer un misil que estaba guiado por una paloma. Skinner aceptó la oferta y le llamó al experimento el Project Pigeon. Skinner compra un montón de palomas y las deja durante 2 días sin comer, y después de esto utiliza todo lo que había aprendido hasta ahora para que las palomas presionasen unos círculos que había en un papel. Después de unas horas, las palomas estaban presionando tan fuerte ese papel que lo acababan rompiendo, y tuvo que cambiarlo por una cartulina más resistente. Como vio que funcionaba bien, continuó con el experimento, y en vez de mostrarles unos círculos de papel, les empieza a mostrar unas imágenes de unos barcos enemigos, y cuando las palomas presionaban en estas imágenes había un mecanismo que les recompensaba con comida. Pero esto tenía un problema, que es que si utilizaban una sola paloma, esa paloma a veces se distraía con la comida y dejaba de presionar la imagen del barco, y para ello Skinner diseñó un misil para meter dentro hasta 7 palomas, y en este misil Skinner conectó el sistema de guiado a los picotazos que daban las palomas en la pantalla para que pudiesen guiar el misil hacia el barco. Pero esto seguía teniendo otro problema, que es que era posible que los ruidos que hacían los barcos distrajeran a las palomas dentro del misil y no funcionasen bien para dirigirlo. Y en 1943, para comprobar si se distraían estas palomas, Skinner va a un campo de pruebas del ejército, y con el misil y con 7 palomas dentro comienzan una prueba, y en esta prueba le somete a las palomas a fuerzas G, a explosiones y a variaciones de presión y oxígeno, y al final de la prueba acabaron viendo que las palomas no se distraían y seguían acertando igual de bien en el objetivo. Y con esta prueba Skinner acabó
creando el primer misil guiado por palomas de la historia. Pero un año más tarde, en 1944, como los generales no confiaban en el proyecto, a Skinner le dejan de dar dinero y cancelan todo el proyecto. Pero aunque lo cancelan, Skinner guarda las palomas en su casa que había utilizado para este experimento. Y en 1948, 4 años después de cancelarlo, Skinner volvió a coger las palomas y, sin haberlas entrenado durante esos 4 años, vuelve a realizar el experimento. Y las palomas vuelven a acertar con la misma precisión en el objetivo que la primera prueba que realizó. Y con este experimento, Skinner nos demostró el poder que tiene el condicionamiento operante. Y si quieres saber un poco más sobre cómo funciona el condicionamiento operante, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico con 3 experimentos. Así que eso era todo. Hasta la próxima.